Muy buenas noches nuevamente, alumnos del curso probatorio de ingreso carrera de turismo, edición 2020. Hoy en la asignatura de Historia y Geografía Turística del Paraguay vamos a hablar de los lugares turísticos de nuestro país, específicamente algunos museos. Vamos a hablar primero del Centro de Artes Visuales, Museo de Barro, donde se exponen principalmente las diversas expresiones visuales del Paraguay y toda Iberoamérica, y se manifiesta el carácter pluricultural y multiétnico del país. El arte indígena, en ese lugar, y el popular son considerados en pie de igualdad con respecto al llamado arte erudito. Después tenemos la Manzana de la Ribera, el Museo Memoria de la Ciudad. El Museo Memoria de la Ciudad fue montado en la Casa Viola, patrimonio histórico de la ciudad del siglo XVIII, que integra una de las 9 casas de la Manzana de la Ribera, y se inauguró en 1996 en agosto. Este museo presenta diferentes lecturas de la vida de la ciudad, incluyendo diversos elementos que forman parte de la historia de Asunción, narrándola a partir de su fundación en 1537, el 15 de agosto. Tenemos la Casa de la Independencia. Esta casa tiene una importancia histórica bastante grande para nuestro país, porque los principales protagonistas de la independencia del Paraguay en 1811 la usaron como sede secreta de reuniones. Es una de las pocas edificaciones civiles que se conservan de esa época, o sea que es de la época colonial. El lugar posee mobiliarios, pinturas, retratos y enseres de la época, y también los que pertenecían a algunos de los próceres. Luego tenemos el Museo de Arte Sacro. La colección permanente del Museo de Arte Sacro está compuesta de casi un centenar de imágenes religiosos paraguayos de los siglos XVII y XVIII, y saben ustedes cómo todas las obras de gran importancia histórica tienen un incalculable valor artístico e histórico. Las instalaciones del Museo de Arte Sacro cuentan con una amplia librería en donde el visitante podría adquirir también libros, principalmente de artes, una cafetería, un bar, es decir, todo lo que puede rodear a una persona para sentarse a leer y disfrutar de un buen libro. La Oratoria Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. Esta construcción es, además de ser una de las más hermosas de la ciudad, está dedicada a ser la última morada de aquellas personas que Paraguay reconoce como héroes, o sea, como significativas en su historia. Comenzó a ser construida en 1863 y fue concluida en 1936. El Museo del Cabildo, Centro Cultural de la República. Este edificio es una joya de la arquitectura colonial paraguaya y encierra en sus muros parte importante de la historia cívica del país. Hoy es un centro cultural muy activo. Como museo alberga una amplia muestra de la cultura paraguaya, en especial de la música, el teatro y las artes visuales. Las exposiciones exhibidas en el museo son renovadas constantemente y forman parte de una importante agenda cultural de la ciudad. El Museo Nacional de Bellas Artes. Este museo acaba de inaugurar una nueva sede en el edificio patrimonial de la ciudad, y se exhiben en este lugar el arte del siglo XVII y comienzos del XX, así como arte paraguayo del siglo XIX y mediados del siglo XX. Entonces es muy importante. El Museo de la Estación Central del Ferrocarril, Carlos Antonio López. En este lugar se alberga también la historia ferroviaria del Paraguay. También tiene un carácter emblemático porque el edificio es un patrimonio arquitectónico invaluable de la ciudad. El museo presenta la historia ferroviaria del país y desde su fundación en 1856
bajo el gobierno de don Carlos Antonio López. Entonces es prácticamente único. Museo de la Historia Natural Indigenista y Herbario del Jardín Botánico, ubicada a la entrada del hermoso refugio que es el Jardín Botánico de Asunción. Este museo tiene por finalidad proveer y promover políticas de preservación, conservación y protección para las especies nativas y de especies en extinción, que tenemos mucho ahora por el poco cuidado y por la no implementación del desarrollo sustentable en nuestro país. También muestra artículos indígenas pertenecientes a las diferentes familias lingüísticas de nuestro país. El herbario Teodoro Rojas cuenta con una colección de más de 36.000 ejemplares de hierbas. Tenemos el Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional, que está ubicado en el edificio del Ministerio de Defensa. Fue fundado en 1942 y alberga documentos originales sobre la historia militar del Paraguay. Tiene catálogos de libros de la guerra contra la Triple Alianza y la Guerra del Chaco y otros documentos que son básicamente pertenecientes a lo que es la historia militar, como ya se dijo. La colección del museo es de más de 2.000 volúmenes de libros y 7.000 fotografías. Es decir, toda la historia militar del Paraguay está albergado en este museo. El Museo de las Memorias fue realmente realizado, o sea que guardado en este museo una historia de una época bastante difícil en el Paraguay, que es la época de la dictadura. En este edificio se encontraron los documentos históricos del Archivo del Terror de la dictadura de Alfredo Stroessner y forma parte de la Red Mundial de Memoria en cuanto a lo que es la dictadura. Museo Guido Bogliani reúne objetos arqueológicos y etnográficos del Paraguay. La muestra es de alto profesionalismo y muy didáctica al mismo tiempo, que sería profunda, especial para quien quiera saber más de la realidad e historia de los pueblos que han hecho al Paraguay. Generalmente, nosotros los paraguayos no valoramos aquellas personas que son nuestros antepasados, ¿verdad? No valoramos sus conocimientos, su arte. Y este museo es muy importante por esa razón, porque muestra al visitante lo equivocados que estamos con relación al arte indígena, al arte que ellos representan. El Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero, prácticamente fundado por Andrés Barbero el 21 de junio de 1929, donde él dio la invitación para poder realizar este museo. La exposición permanente del museo actualmente cuenta con 4 salas: la sala de la doctora Branislava Susnik, una estudiosa de los indígenas, la sala del doctor Max Smith, la sala de exhibiciones temporales y la galería de imágenes. El Museo del Cabildo es un edificio construido hacia 1844 por don Carlos Antonio López. Fue la sede del gobierno y el Congreso Nacional hasta el 14 de mayo del 2004, cuando se convirtió en Centro Cultural de la República. Y allí se puede visitar el Museo de la Música, el Museo de Cine y Video, donde se estrenan películas y series televisivas hechas en nuestro país, equipos y objetos de fotografía. El Museo del Hospital de Clínicas es una dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas, creado en el 2013 con la misión de servir de enlace entre la academia y la sociedad por medio de sus colecciones, programas y servicios culturales. Es decir, es de reciente creación, pero no por eso su importancia sea poca. El Museo Judío del Paraguay. En el Museo Judío se exponen objetos de valor histórico, documental y artístico. 3 salas temáticas que permiten al visitante acceder al complejo entorno simbólico de la cultura hebrea con una flexible mirada al Holocausto y a aspectos destacados de la presencia de los judíos en el Paraguay. Muy importante también el aporte de este grupo de inmigrantes. Museo Numismática y de Joyas
artísticas alhajas antiguas de oro y plata de 1868 donadas por las damas paraguayas en tiempo de guerra, además de lotes, de medallas, monedas y billetes de todos los tiempos, conforman las magníficas colecciones expuestas en el Museo de Numismática y Joyas del Banco Central del Paraguay. Algunos museos también del interior. Tenemos Museo Mangoré, cuenta con un museo, la biblioteca, la galería de arte, el anfiteatro, entre otros. Complementa sus programas con actividades culturales, exposiciones, conciertos, concursos, talleres, encuentros, entre otros. El edificio principal consta de 3 dependencias y las paredes interiores están cubiertas con un revoque de componentes de arcilla, arena y otros materiales. Sobre estos revoques se pueden apreciar aún las pinturas de la época, como el friso con diferentes adornos. También tenemos el Museo Diocesano de San Ignacio Guazú, localizado en el antiguo colegio indígena de la época, y los objetos en exhibición son esculturas realizadas en madera policromada, talladas por los guaraníes en el siglo XVII. El Museo Diocesano Santa María de Fe cuenta con 56 imágenes, algunas de gran tamaño, que son esculturas que describen el arte barroco con todo su esplendor y que era muy de costumbre realizar tanto las reducciones franciscanos como jesuitas por los indígenas. El Museo La Rosada. En este sitio se exhiben piezas de hierro fabricadas generalmente en la fundición de hierro del Paraguay, del Bicuí, ¿verdad? La Rosada y réplicas del cañón cristiano, fabricado en 1868 de hierro y bronce de las campanas de la iglesia del Paraguay. Entonces se puede apreciar también una polea hidráulica construida y los pozos donde se enfriaban el hierro y ya moldeada en material bélico. Recordemos que la fundición de hierro de Bicuí fue destruida por los aliados durante la guerra contra la Triple Alianza. Los aliados cargaron arena en los motores, colocaron arena, entonces hicieron funcionar y toda la fundición entonces produjo una explosión y destruyó todo lo que era aquel sueño paraguayo de ser un país industrializado, de proveer a su propia gente de lo necesario para autosustentarse y también exportar, ¿verdad? Más adelante. El Museo Ramón Elías, o sea, el Museo Mitológico Ramón Elías, que fue llamado así en honor a su fundador, está enclavado en la orilla de Capiatá y cuenta con 3 amplias salas, una dedicada a los seres de la mitología paraguaya, otra que expone objetos y muebles litúrgicos pertenecientes a los primeros franciscanos y jesuitas. Otra sala presenta la recopilación del mismo Ramón Elías, que consta de fotografías y objetos bélicos utilizados en las guerras internacionales, guerra contra la Triple Alianza y la guerra del Chaco. El Museo Parroquial de Arte Colonial, también es religioso y antropológico, San Rafael. Las piezas del altar original consta de cuadros con motivos religiosos, juego de dormitorios, sillas y utensilios de la vida campesina tradicional integran el variado acervo de este museo. Funciona desde el año 1964 en un antiguo caserón con características coloniales. Entonces, también pasamos a mencionar algunos de los museos que se encuentran en Alto Paraná, en nuestra región, que es muy importante. Primero, el Museo de la Tierra Guaraní, en la Itaipú Binacional, distrito de Hernán Arias, aproximadamente a 10 kilómetros al norte de Ciudad del Este, en el departamento del Alto Paraná. Es el primer museo multimedial interactivo de nuestro país. Cuenta con 2 pabellones, el Mundo Guaraní, donde se encuentra la cultura y la forma de vida de los antiguos pobladores de esta región, su economía, su historia, todo lo referente a los guaraníes que habían residido en estos lugares.
Y el museo, el mundo de las ciencias, donde se observan los animales que vivían en la zona y los exploradores y los hechos más importantes en el contexto internacional del siglo XVI hasta el siglo XX. También tenemos el Museo Histórico Puerto Moisés Bertoni. El monumento científico Moisés Bertoni se encuentra ubicado en el distrito de Presidente Franco, departamento del Alto Paraná, Paraguay, a orillas del río Paraná. Es el hogar, o fue el hogar del propio Moisés Bertónico, también hoy hogar de la historia y la vida de un hombre suizo que investigó, aprendió sobre la cultura de los guaraníes, probablemente más que cualquier otro europeo de su tiempo. Él fue un verdadero idealista y apasionado botánico que se estableció con su familia en las selvas de Paraguay en 1894 para poner en práctica sus ideales anarquistas. Así entonces, jóvenes, compartimos la lección de hoy. Les deseo éxitos en todos los aspectos. Muchísimas gracias.